hoy, como bien pone ahí en el cartel, hacemos la presentación del concierto que se va a dar cita el próximo 8 de julio dentro de las fiestas enmarcadas de San Cristóbal en nuestro municipio, para también tratar de seguir recuperando pues con auge la fuerza de San Cristóbal como en años pasados. De esta manera, desde esta empresa, ¿no? Y también pues agradecemos la colaboración y que se hayan fijado en nuestro municipio, en Xarais de la Vera, para desarrollar este evento, para que este artista de primer nivel mundial pues venga a nuestro municipio para seguir proyectando pues toda la diversidad cultural, pero también para seguir proporcionando pues todos los recursos turísticos y los recursos sociales que tenemos en Xarais de la Vera y en el resto de la comarca. Sin más, es un artista de primer nivel, lo digo por segunda vez y lo digo de manera destacada, y esto engloba pues toda aquella aportación y también pues el trabajo que hacemos desde las distintas estructuras y desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Xarais de la Vera, para que nuestros vecinos, de manera directa pero también indirecta, los de alrededor, pues puedan disfrutar de este evento y de otros eventos tan importantes como los que van a marcar la cita de la primavera, el verano y también del otoño, y se promociona Xarais de la Vera como un escaparate mundial en torno a la cultura y en cuanto a este concierto, y solamente esperamos pues, que salga todo bien, de que todos los que asistan y todos los que vayan a organizar y que vamos a organizar este evento pues podamos disfrutar de este gran evento. Para nosotros pues también es un gusto y un placer tenerle y que pueda disfrutar también de Xarais, de su entorno y de todos y cada uno de sus vecinos. Y sin más, pues le doy la palabra a Ismael Beiro para que pueda dar pinceladas de lo que va a ser el concierto y también pues de alguna manera por qué se han fijado en Xarais de la Vera y en nuestro municipio para traer este artista de primer nivel. Nosotros buscamos en Xarais de la Vera una apuesta tan importante como necesaria, que es atraer personas que vengan a conocer esta comarca, el entorno de la comarca, su gastronomía, su naturaleza, su tan importante entorno arquitectónico. Desde nuestra empresa Festivales con Encanto buscamos estos lugares, y los artistas que vienen con nosotros conocen de nuestro saber hacer en buscar sitios que sean cabeza de comarca, donde atraigan no solo a la gente pobre, sino de alrededor, dinamicemos la cultura y de paso el comercio local, que sea ese día una fiesta que comience desde por la mañana y termine por la noche. Porque Ara Malikian está de gira, es una estrella con talento más que probado, que funciona en todo el panorama nacional, que Xarais de la Vera lo va a hacer muy bien, y ya te adelante que no podemos tener problemas con el aforo, que tenemos que ser muy cautos con las entradas, porque seguramente todo el mundo querrá acudir a esa noche del 8 de julio a las 22:30 en el Polideportivo de Xarais, donde vamos a poder disfrutar de Ara Malikian con esta nueva apuesta, este nuevo espectáculo que trae, que se llama Ara, como él, y que pues, nuestro histórico en el año anterior, que lo hemos tenido en bastantes festivales con Encanto, ha funcionado muy bien. Hace un espectáculo que dura bastante tiempo, la gente sale contenta y lo disfruta, o sea que sabemos que la noche de San Cristóbal, ¿verdad? Sí. Es la fiesta de San Cristóbal. Va a ser una fiesta este año especial, y si me apuráis, pues con bastante éxito, no porque esté Ara Malikian, sino porque el pueblo así lo merece, y yo que he podido andar alguna vez que otra por aquí y he podido estar junto a vuestro alcalde, he disfrutado de vuestra gente, como decía al principio, de la cultura, de la gastronomía y del entorno natural tan bonito que tiene Xarais, que yo, en alguna ocasión que he estado en España, en otros rincones muy distantes a Xarais y fuera de España, cuando he visto el botecito Pimentón de la Vera, siempre he dicho, yo conozco al alcalde y conozco su paisaje, y un sitio espectacular que tenéis que conocer, no solo probar el pimentón, sino ir a la cuna del pimentón. Con estas palabras pues, quería terminar esta presentación por mi parte, agradeceros a la prensa, ¿no?, que podáis estar aquí, difundir, y siempre os digo, y cuando acudo a los medios de comunicación siempre me comprometo a que ellos puedan tirar de mí, yo les doy el teléfono, el contacto, que esa noche, que seguramente ellos querrán estar allí cubriendo aquello y acompañado de algún familiar, que me llamen, que no van a tener problemas, que yo me encargaré de atenderlo bastante bien. Y Ara Malikian es una persona que luego seguramente podrá atender a los medios, hacerse una foto con las personas que lo quieran, o sea que va a ser, sin lugar a dudas, el conciertazo del verano, no solo en Xarais, sino en el entorno
de la comarca del Presidente de la Vega.